Bendiciones de nuevo, el maestro José Briceño desde Puerto Rico, Yauco, transmitiendo para un mundo. Estamos llegando a Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, Ucrania, aún hasta el continente africano estamos llegando. Nos han escrito, aún de África nos han enviado correos. Tenemos un pastor que nos está sintonizando en África. Estamos tratando y desarrollando un tema acerca de lo que es la persona del Espíritu Santo. Estamos hablando, el estudio no es sistemático, pero sí estamos dando algunos tópicos y desarrollando algunos títulos en relación a la persona del Espíritu Santo. En esta vez, ahora, presta atención, por favor, preste muchísima atención, que lo que les estoy transmitiendo es básico de base, de fundamento, no elemental, de fundamento. Es en este conocimiento, no porque lo estoy dando yo, sino porque estoy seguro de lo que estoy dando. Estudié bien esto. Y caminando los principios del reino que están endógenamente e intrínsecamente en esta información que les voy a dar, va a haber presencia. Acuérdese que la presencia es la manifestación, es una respuesta de Dios ante una necesidad y una demanda a través de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Quien más manifestó la presencia de Dios en este mundo fue Jesús, porque no hubo un lugar que el Espíritu Santo llegase, que Jesús llegase y que no trajese resultado. Los enfermos sanaban, ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, muertos resucitaban, leprosos eran limpiados, gente que estaban poseídas de demonios salían, los espíritus se ofrecían a salir de los cuerpos. Nunca se le olvide el principio que le enseñé, que la predicación del Evangelio sin la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios es una religión más. Punto. Véalo así, es una religión más. Nunca se le olvide que el Espíritu Santo es un espíritu con alma, pero que no tiene cuerpo. Es un espíritu con alma, pero que no tiene cuerpo. El cuerpo del Espíritu es la iglesia. Y cuando nosotros nos cumplimos con los principios del reino, establecidos por Dios, decretados por Dios en relación a la persona del Espíritu, pues el Espíritu está en nosotros y es como, no es que está, es como, no es que está, es como que si estuviese inerte, muerto, apagado, contristado, por igual inoperante. Está en mí. Yo puedo estar en la tierra con 60 años de haber conocido el Evangelio dentro de una iglesia, cantando los mismos coritos, el mismo de oro que se muevan, que nunca se mueve nada. Como ayer cantaban en una de estos videos que están sacando por allí, porque ahora todo el mundo está sacando videos y usted sabe, ¿no? Como no hay quien le ponga freno a este asunto, teológicamente hablando, la gente saca videos y para usted de contar y déjalo que se mueva y totalmente errados, tergiversados, distorsionados, descontextualizados del contexto bíblico, de la verdad de Dios, del pensamiento de Dios. Sacan videos. Como no hay quien le ponga freno a esto no está siendo revisado ni supervisado por gente que conozca las escrituras, sino simplemente cualquiera sale, cualquiera tira piedra ahorita. Y cuando digo cualquiera no lo digo en la forma despectiva, sino en gente que no tienen conocimiento de lo que están haciendo, gente que toman estos medios, que esto es un poder de comunicación, es el canal de televisión más grande del mundo, dígase Facebook Live, dígase YouTube, pero lo están tomando. Si hubiese alguien en la compañía de YouTube sentadito o en Facebook sentadito que conozca las escrituras, analizando este material que está saliendo, y que de allí dependa cuál sale y cuál no sale, pues eso sería otro gallo cantar, sería otra cosa. Pero ahorita no, ahorita como ya no hay quien supervise esto, porque los intereses son otros, dele. Y ayer sacaba una canción que Jesús está pasando por aquí.
que Jesús está pasando por aquí, que Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma. Jesús no está pasando por ninguna parte. Eso es mentira, eso no es bíblico, eso no es escritural, eso es descontextualizado, es una herejía, una apostasía cantada dentro de la iglesia, porque Jesús no está pasando por aquí. Jesús está a la diestra del Padre, sentado a la diestra del Padre. Ya Jehová Dios hizo lo que tenía que hacer, ya Jesús hizo lo que tenía que hacer. Ahora lo que ellos van a hacer a través de la iglesia, lo van a hacer es por el poder del Espíritu Santo, por la persona del Espíritu Santo que está en nosotros. Ni el Padre, ni Dios Padre, ni Dios Hijo van a pasar por alto el ministerio del Espíritu, la obra del Espíritu en el ministerio de la iglesia. Jamás. Ni Dios Padre, ni Dios Hijo van a pasar por alto la obra del Espíritu en el ministerio de la iglesia. Todo lo que Dios va a hacer en el mundo lo va a hacer es a través de la iglesia por el poder del Espíritu que se le dio. Una persona que mora en nosotros. Es un espíritu con alma, pero que no tiene cuerpo. El cuerpo del Espíritu es la iglesia. Por eso es que cuando nosotros vivimos una vida totalmente carnal, almática, sensual, dependiendo de los sentidos, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que escuchamos, en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones, tensionados, defraudados, angustiados, pues tenemos al espíritu apagado, tenemos al espíritu contristado, es como que se tuviese inerte. Y nunca se le olvide esta verdad. Nunca se le olvide esta verdad. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Cuando el espíritu sale del cuerpo, ese espíritu, o sea, estoy hablando de tu espíritu, cuando tu espíritu y el alma, que son amalgamadas, el espíritu y el alma, porque el espíritu es la persona, el alma es la personalidad, y en el cuerpo se manifiesta. Cuando el espíritu y el alma salen de tu cuerpo, se produce la muerte. Eso es la palabra thanatos, separación. Thanatos, separación. Entonces, en la iglesia, que es el cuerpo del Espíritu, sin el Espíritu está muerta. Así, estamos hablando de un sentido operativo, un sentido de comisión, un sentido de que se lleve a cabo lo que Dios dijo a través de la iglesia, la gran comisión, donde Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 y les delegó autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los infiernos, sobre las tinieblas. Y les delegó autoridad a todos ellos. Y no tenían al Espíritu Santo todavía. Solo Jesús, que tenía el Espíritu, Él les dio autoridad. Y en esa autoridad que les dio, pues el Espíritu Santo que estaba en Jesús respaldaba esa palabra que ellos anunciaban y predicaban por la autoridad que Jesús les dio en la fe que ellos recibieron. Ellos tenían. La cosa con la iglesia es diferente. El Espíritu está en la iglesia, mora ya en la iglesia, ya sé, el Espíritu Santo está en la iglesia, dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, somos casa de Dios, edificio de Dios. Jesús dijo, no te muevas de Jerusalén, no hagas nada sin el Espíritu. Sin el Espíritu no se puede hacer nada. No se pongan ustedes a estar inventando, no se muevan de Jerusalén hasta que seas investidos del poder de lo alto. Eso fue la tarea, no se muevan de Jerusalén. Y no se movieron, el Espíritu Santo vino sobre ellos, el Pentecostés, ¿se acuerdan? La manifestación, moró en ellos, y dice que salieron a predicar la palabra con prodigios, señales. Dice que con denuedo predicaban la palabra y convulsionaban al mundo, sacudían las tinieblas, afectaban las tinieblas con la manifestación del poder del Espíritu Santo en ellos, en una palabra que Jesús les dio, en la fe que tenían en esa palabra y en la autoridad que recibieron. Ese espíritu está en la iglesia. ¿Qué está pasando? Que no está sucediendo lo mismo. No se está dando lo mismo. Es impresionante ver un gran porcentaje, y no me atrevo a decirlo. No quiero decirlo, no quiero entrar en que alguien se siente en condenación. Pero un gran porcentaje, en su mayoría, de nuestros feligreses en nuestras iglesias, que no sufre de una cosa, sufre de otra. Quien no sufre de una cosa, sufre de otra. Cáncer, diabetes, presiones altas, la tensión alta, un desastre. Claro, eso se debe a muchas cosas, entre ellas la mala alimentación y el mal cuidado, la violar leyes físicas, pero la mayor de ellas es que no hay una operación, una manifestación del poder del Espíritu Santo, porque no se están cumpliendo con los principios del reino. Esto que te voy a presentar ahora es un principio que se dio en el Elohim. Pero termino con Jesús está pasando por acá, para cerrar el espacio. Jesús está pasando por acá, Jesús no está pasando por aquí, nada. Aquí quien está es el Espíritu Santo. Ok. Esto que te voy a presentar ahora es un principio que se cumplió en el Elohim,
en la creación. Es un principio que se cumplió en Jesús en su ministerio. Es un principio que se cumplió en la iglesia de los primeros cristianos. Es un principio que se cumplió en los apóstoles. Es un principio que se cumplió, perdone usted que regrese, entre los profetas, reyes, sacerdotes y jueces, en algunos de ellos. Y es un principio que debe conocer la iglesia contemporánea, actual. La iglesia actual debe conocerla. Conocer estos principios, que los voy a presentar, para que haya los resultados que se dieron en el Elohim como el Creador, en los profetas, reyes, jueces y sacerdotes como los enviados de Dios, escogidos por Dios y enviados, en Jesús como el unigénito Hijo de Dios mientras estuvo en la tierra, en los apóstoles escogidos y en la iglesia de los primeros cristianos. Si cumplimos con estos principios, las cosas se van a dar así, sin vacilar, y será o no será, y si no es, y si no funciona, no. Sí funciona, las cosas en Dios funcionan cuando se cumplen con los principios bíblicos. Vamos a ver la intervención del Espíritu Santo en la creación. Vamos a ver esto. Mire, todo el origen de lo que Dios Padre, en ese tiempo el Elohim, de lo que Dios Hijo, vuelvo a repetir, todo el origen de lo que Dios Padre y el Hijo hace, o van a hacer, o hicieron, y van a hacer, todo lo que Dios Padre y Dios Hijo va a desarrollar o se desarrolle y ha venido desarrollándose, todo lo que en Dios Padre y el Dios Hijo se sostiene y permanece, dependen de la intervención del Espíritu Santo de Dios. Vuelvo a repetir, todo el origen de lo que Dios Padre y el Hijo hizo o hace, todo lo que en Dios Padre y el Hijo se desarrolla o ha venido desarrollándose, y todo lo que en Dios Padre y el Hijo se sostiene o permanece, depende de la intervención del Espíritu Santo. Oiga bien, señores, si el Elohim creó los mundos por la intervención del Espíritu, se puede decir entonces, no quiero decir un término que vaya como a restarle a Dios su soberanía, pero lo voy a decir como para que me entendáis lo que quiero decir, lo que quiero presentar. Si Jehová Dios, el Elohim, necesitó de la intervención del Espíritu para crear los mundos, si el Hijo necesitó de la intervención del Espíritu para desarrollar su ministerio en la tierra, si los discípulos necesitaron del Espíritu para llevar a cabo la obra de Dios, el propósito de Dios en ellos, en la tierra, si la iglesia de los primeros cristianos necesitó del Espíritu Santo para llevar a cabo la gran comisión, si los reyes, patriarcas, reyes, jueces y sacerdotes necesitaron del Espíritu Santo para llevar a cabo el propósito de Dios en sus tiempos, ¿quiénes somos nosotros como la iglesia de este tiempo, como creyentes individualmente, para pensar que nosotros no necesitamos del Espíritu Santo? Que es la persona más ignorada en nuestras congregaciones, la más ignorada. Mire, según lo escrito, vamos a desarrollar esto. En Génesis, el capítulo 1, del verso 1 al 2. Vaya tomando nota. Porque usted no va a ser como los pichones de pájaro. El pichón de pájaro come con el pico abierto y los ojos cerrados. Él no abre los ojos, él no importa lo que le meta la madre, él se lo come. Usted no va a ser como los pichones de pájaro. Usted no se va a comer todo lo que el maestro del diseño le está diciendo. Usted va a notar y usted va a analizar hasta dónde esto es una verdad. Tiene que ser como los cristianos de Berea, que iban y analizaban lo que Pablo enseñaba. Porque lo que yo no quiero jamás y nunca caer en el terreno del engaño, de la manipulación, la intimidación y el control. Porque por las grandes verdades que digo, es que hay muchas puertas en el mover de los hombres que se han cerrado. Muchas puertas en el mover de los hombres que se han cerrado. Nunca se me olvida una palabra que Jesús me dijo por el Espíritu.
En una ocasión el Señor me dijo, cuando un hombre es movido por mi espíritu, no tiene lugar en el mover de los hombres. Así me dijo, cuando un hombre es movido por mi espíritu, no tiene lugar en el mover de los hombres. A mí me sacaron de la sinagoga, dijo Jesús. No me dieron lugar en el Madison Square Garden de esos tiempos, el Sanedrín. A mí no me dieron lugar allí. Yo me confiné a los montes, a los collados y a las orillas de las playas, en las barcas. Ahí prediqué yo, porque ellos no me dieron lugar. A lo suyo, él vino con un propósito, porque el primer suyo no tiene ese. A lo suyo vino con un propósito, y los suyos, el segundo suyo tiene ese, no le recibieron, hablando de su pueblo. Entonces, cuando tú te centras en las verdades del reino y empiezas a afectar no solamente las tinieblas, sino los intereses de los que están colocados según ellos, los intereses de los religiosos, los intereses de los que manipulan, intimidan y controlan, de los intereses de muchos que se dicen ser apóstoles y no son, pues no te van a invitar más, no te van a invitar más. Cuando tú afectas el Dios Mamón en ellos, porque tienen un central de filalguria el término que utilizó Pablo cuando dijo amor al dinero, filalguria, amor al dinero, fila de filiguria de lujuria, y afectas ese mamón y lo sacudes, el mamón interno que tienen ellos. Obviamente esa es la plata de la gente. La mayoría de los que yo envié al ministerio, los envié de una forma muy sana, con un corazón muy sano, y se corrompieron en el camino. Hubo otros que ni siquiera los llamé ni los envié. Ellos se enviaron, ellos se pusieron allí, corrompieron su corazón, entraron por el lucro de Balaam, dice el texto, y el engaño de Coré. Y dejaron crear en ellos un mamón interno. Cuenta me van a dar a mí por lo que están haciendo. Lo de ellos es plata. Ellos no ven ya a mis feligreses, a mis hijos, no lo ven como ovejas, sino como cabeza de ganado. ¿Cuántos tengo y cuánta plata hay? Pero escuche bien esta verdad del reino. Yo no las voy a callar, son verdades. Presta atención. Según lo escrito en Génesis 1, 1, 2. Tome nota. Salmo, el capítulo 8, verso 3. Salmo 33, 6. Salmo 104, 30. Job 26, 13. Job 33, 4. Según estos pasajes que le acabo de nombrar, con sus textos, el Espíritu de Dios, el Espíritu eterno, ese Espíritu que mora en usted y está en mí, intervino en la creación desde el punto cosmogónico. La intervención del Espíritu en la creación no se debe limitar en el aspecto cosmológico, porque el Espíritu Santo intervino en el punto de vista cosmogónico y cosmológico, porque su intervención en la creación se anticipa a la creación de lo terrenal, trasciende al mundo celestial que abarca lo espiritual. Primero fue la creación desde el punto de vista cosmogónico, que tiene que ver con lo celestial y lo espiritual, y después fue la creación desde el punto de vista cosmológico, que tiene que ver con lo terrenal y lo físico. Presta atención a esto. Estoy hablando de una verdad que te voy a decir, bueno, maestro, entonces, wow, ¿por qué vivimos como estamos? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué? O sea, esto a mí me... Voy a usar un término militar que se usa mucho en Venezuela, que suena muy, muy duro, pero no es ni vulgar ni obsceno, es del vulgo, ¿no? Término militar, porque estas verdades me patean tanto, porque me confrontan, porque sí es así, porque es así, estas verdades. Esto es un cuento bien contado, una historieta de Walt Disney Production, de Hollywood, una falacia. ¿Es un cuento bien contado? ¿O nosotros no hemos entendido la vida en el Espíritu? No conocemos al Espíritu. Eso de que, repito, de que Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma. El diablo, cuando oye a la gente cantar esas canciones, se ríe.
Porque hay un supuesto que sí, que Jesús pase, señores, cuando por donde Jesús pasaba, los enfermos sanaban, ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, muertos resucitaban. Había solución, había solución. Jesús nunca fue el problema para nadie, Jesús resolvió los problemas. Jesús no fue un problema para nadie, Jesús resolvió los problemas. Así tiene que ser la iglesia. La iglesia fue llamada a solucionar los problemas del mundo, no hacer problemas para un mundo, no hacer carga de un mundo. Señores, la cosmogonía es la creación que se encarga de relatar, o es la ciencia, repito, corrijo, es la ciencia que se encarga de relatar y de describir la creación de la era celestial que abarca lo espiritual. Vuelvo a repetir, la cosmogonía es la ciencia que se encarga de relatar y de describir la creación de la era celestial que abarca lo espiritual. La cosmología es la ciencia que se encarga de relatar. Cosmología es la ciencia que se encarga de relatar y de describir la creación de la era terrenal que abarca lo físico. Las escrituras hacen referencia de la creación celestial, abarcando única y exclusivamente lo espiritual, por igual lo terrenal, abarcando lo físico. Eso lo representan las escrituras. Lo que más me llama la atención y lo que más me gusta a mí de esto es que quien hizo todas estas cosas es el Espíritu que mora en mí. ¿Qué está haciendo ese Espíritu? ¿Qué mundo está creando? ¿Qué mundo está formando? ¿Qué problemas está resolviendo el Espíritu ante un mundo que tanto lo necesita? Porque la Biblia dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra misma gime. Cuando dice que gime es porque hay demandas, hay necesidades en un mundo que nos rodea, de tanta gente que se muere con enfermedades terminales. El pecado, la promiscuidad, la inmoralidad sexual está acabando con el mundo. Ahora, yo leí un recuento de que de más de 500 actores y actrices de la pornografía murieron en un año de SIDA. Más de 500 en un año de SIDA. La depravación sexual matando a la gente, las enfermedades terminales acabando con el mundo, la droga, el alcohol, para usted de contar, la delincuencia, las enfermedades mentales, acabando con un mundo, y la iglesia, en la iglesia está la solución, que es el Espíritu Santo, pero sé que la iglesia necesita más de Él, en el sentido de que aún en la iglesia, mire, es que esto es impresionante de conocer de gentes dentro de la iglesia que estuvieron en la iglesia, tenían justicia, tenían vida, tenían el Espíritu y se suicidaron. Ahora no me venga usted a decir que no, es que eso no eran hijos de Dios. Perdón. ¿Puede el Satanás conllevar a un cristiano hijo de Dios al suicidio? Sí puede. Porque todo tiene que ver con la formación de un carácter, todo tiene que ver con la identidad que tenga en el Señor. Porque el poder que es el Espíritu Santo que se te fue dado en ti, por sí solo no puede hacer nada. Tiene que haber un vasto conocimiento de las Escrituras, que tú puedas tener una identidad en lo que tú eres, tienes y puedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es el poder que tú tienes? Vasto conocimiento de lo que tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios, templo y morada del Espíritu Santo. Eres cabeza, no eres cola, estás tan bendecido que estás sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. ¿Qué tienes? Tienes poder, dominio, autoridad, fuerza y señorío sobre el diablo, el mundo, la miseria, la enfermedad, la derrota, el pecado, el infierno. Aún vendrán por un camino, por 7 caminos tendrán cuidado de ti, ninguna arma forjada contra ti prosperarás, condenarás toda lengua que se levante contra ti, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Es que tú puedes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, por lo cual debes estar seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tengo una identidad en Cristo. Ministros, lamentándolo mucho, ministros que por tiempo pastorearon congregaciones y acudieron al suicidio. O sea, un mundo necesita del Espíritu, pero más la iglesia también lo necesita.
Yo no estoy diciendo que yo no necesito, yo necesito del Espíritu para que haya una implosión en mí, trae efecto en mí como persona, como morada, como instrumento, como vaso de Dios para establecer el reino, que hay una implosión, que Él siempre esté activo en mí, las enfermedades son sanadas dentro de mí, todo lo que venga a ataque lo resisto, la tentación se va y ahí estamos, por el Espíritu caminando y recibiendo iluminaciones de las Escrituras que ya están reveladas, caminando en el Espíritu, viviendo en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en habilidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, no dando la lengua, no dando la chisme, no dando el rollo, no teniendo problemas con resentimiento, raíces de amargura, celos, falta de perdón, rencor, nada de eso. Caminando una vida en el Espíritu, para que ese Espíritu produzca siempre una implosión, un generar en mí, y esa implosión, ese poder que está en mí, salga de mí y se produzca una explosión y haya resultado a la gente que me rodea, que tanto lo necesitan. Salmo 8:3. Mira la intervención del Espíritu en la cosmogonía. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. ¿De tu qué? Tus dedos. Ese término dedos, ¿a qué se refiere? Vamos a ver, más adelante te voy a demostrar que tiene que ver con el Espíritu Santo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, las constelaciones de estrellas, la ciencia, la astronomía. Astronomía dice que hay infinidades de constelaciones de estrellas. Una constelación es un conjunto de estrellas. Es como una, voy a hablar desde el punto de vista de la computadora, como una carpeta donde hay dentro de ella muchas estrellas. Y dice la ciencia, la astronomía dice que hay millones y millones y millones y millones de etcétera, de millones de constelaciones que no se pueden contar. Y si no se pueden contar las constelaciones, cuántas más las estrellas que están dentro de las constelaciones, etcétera, de etcétera, de etcétera, de etcétera, de infinidad de estrellas. Todas esas estrellas las hizo el Espíritu Santo, pero lo que más me llama la atención es que el Espíritu Santo conoce el número de cada una de ellas y las llama por su nombre. Conoce el número de cada una de ellas y las llama por su nombre. ¿A quién puedo temer? ¿Qué me puede hacer el hombre? Búsqueme algo en el mundo que me pueda afectar a mí cuando el Espíritu mora en mí. Búsqueme algo. Búsqueme a alguien. Búsqueme una enfermedad que me pueda matar cuando el Espíritu esté en mí. El Espíritu Santo está en mí. El Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra aliento es ruach, que es neuma en el griego, ruach en el hebreo, que tiene que ver con el espíritu de su boca. ¿Sabe quién fue el que abrió el mar rojo? El Espíritu Santo. Dice: el soplo de tu espíritu, Señor, abrieron los mares. Dice que con el soplo de tus narices abriste los mares. ¿Quién es Dios? ¿Conoce la iglesia a Dios? ¿Vive la iglesia el evangelio de verdad? ¿Vive la iglesia ese evangelio que Cristo caminó, ese hombre en la tierra, con un dominio, con un poder, con una autoridad, con un señorío, con una autoridad, con una seguridad, donde las olas 9 metros y hundían la barca, y los discípulos asombrados y atormentados y asustados, y él dormía en el reposo de Dios, en el cuidado de Dios. Yo le dije: pasemos al otro lado, y pase lo que pase, vamos a pasar al otro lado. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Eso está en el Salmo 33:6. Pero Job, en el capítulo 26, verso 13, dice, cito: su espíritu adornó los cielos, su mano
creó la serpiente tortuosa. Se debe tomar en cuenta que por principios todo lo creado tiene un orden. Tiene un orden. Primero fue hecho lo celestial, abarcando lo espiritual, para luego hacer lo terrenal, que abarca lo físico. Repito, se debe tomar en cuenta que por principios todo lo creado tiene un orden. Primero fue hecho lo celestial, abarcando lo espiritual, para luego hacer lo terrenal, que abarca lo físico. Hebreos 11:2 y Colosenses 1:15-16. Mire lo que dice. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, lo físico, fue hecho de lo que no se veía, lo espiritual. Cronológicamente, según la cosmogonía, lo primero que Dios hizo por el Espíritu fueron los cuerpos celestiales, denominados como los astros. Job 9:9 dice: Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades. Amos 5:8 dice: buscad al que hace las Pléyades y al Orión. Las Escrituras dan testimonio que Dios, como el creador de las estrellas, conoce el número de ellas y las llama por su nombre. Salmo 147:4. Salmo 147:4 dice: Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas por su nombre las llama. Las llama por su nombre. Luego que Dios, por el Espíritu, en su palabra, que es el Verbo, hizo las criaturas celestiales o angelicales en sus diferentes especies, incluyendo los demonios como seres espirituales, con una característica buena, siendo bueno que según algunos para que sojuzgaran la tierra juntamente con Satanás antes de caer, porque así lo describe Pablo en la carta a los Colosenses. Dice así, Colosenses 1, el capítulo 1, versos 15 al 16. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay. ¿Cuántas? Todas las cosas, las que hay en los cielos, cosmogonía, y las que hay en la tierra, cosmología. Visible, cosmología, e invisible, cosmogonía. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Perdón. El ejemplo más claro y determinante de lo que venimos tratando, de lo que vengo tratando en cuanto a la creación cronológica de lo celestial, es que Satanás, como creación de Dios, fue el sello de la creación de lo celestial. Satanás fue lo primero que Dios pensó hacer, aunque fue lo último que hizo. Mire, Satanás fue lo primero que Dios pensó hacer en las criaturas celestiales. Lo primero que pensó hacer, aunque fue lo último que hizo. Después que Dios hizo todos los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, hizo todo, que Dios hizo la cosmogonía, de último hizo a Satanás. Por eso es que se prepararon tamboriles. No es como dicen que los tamboriles se prepararon para que Satanás le tocase a Dios adoración. No, los tamboriles se prepararon para cuando Satanás saliera de la escena, siéndolos ver con sus vestiduras adornadas con las 12 piedras preciosas que usaba el sumo sacerdote en el pectoral del juicio, y con la cual está adornada la Nueva Jerusalén,
Esas 7 piedras, esas 12 piedras preciosas fueron el adorno de la vestidura de Satanás, siendo Lucifer antes de caer. Le dio una hermosura a ese ángel, tipo de querubín. Era un querubín, pero único en su especie. Cuando Satanás salió a la escena, siendo Lucifer antes de caer, los ángeles, arcángeles, serafines y querubines adoraban a Dios por su creación. O sea que Satanás fue un diadema de adoración, inspiraba adoración. Cuando los ángeles, arcángeles, serafines y querubines veían a Satanás en su hermosura, ellos adoraban a su creador, que era Dios. Pero primero fue todo, lo hizo todo Dios, y de último hizo a Satanás. Como la corona de la creación del mundo de la cosmogonía fue Satanás. Siendo Lucifer, fue lo primero que Dios pensó hacer y fue lo último que hizo. La creación de los celestiales es un paralelismo de la creación terrenal. De igual forma se dio con el hombre. Fue lo primero que Dios pensó hacer. Lo primero que Dios pensó hacer fue al hombre. Y fue lo último que hizo. Siendo este el sello de la creación del campo terrenal relacionado a lo físico. Lo primero que Dios pensó hacer fue al hombre, porque todas las cosas fueron hechas por causa del hombre. Todas las cosas fueron hechas por causa del hombre. De modo que Dios pensó hacer el hombre, Dios, pero espérate, no voy a hacerlo, voy a tirar en el vacío. Yo voy a hacerle todo, prepararle un terreno al hombre para que el hombre, cuando lo coloque, no le falte nada, porque Él es nuestro proveedor. Dios te tiene, Dios te hizo, te formó para que no te faltara nada. Caíste, te faltaron las cosas, entraste en pobreza, en miseria, en escasez, volviste otra vez a levantarte en Cristo Jesús, y ahora eres parte de la creación del postrer Adán, hablando Jesús. Pues estás llamado a que no te falte nada, nada, porque Dios tiene todo preparado para ti, todo lo tiene preparado, todo. Eso sí, tienes que caminar en el principio del reino, caminar una vida en el Espíritu, caminar en santidad, en conocimiento de la palabra, en fe, en autoridad. Si no, esto no te va a funcionar. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es soplar y hacer botella. Esto no es de repita conmigo, dígale que está a su lado, profetizo, decreto. No. Esto no se da así. Esto se da cumpliendo principios del reino. Por eso es que a mí me molesta el evangelio de ofertas, que no deja de tener, vamos a estar claros, no deja de tener bendiciones, que más que son ofertas. Más de ofertas son bendiciones, promesas, legados, herencia. Yo no tengo problema con que tú le hables a la gente de las herencias, de tu legado, de tu bendición, si tú aceptas el plan de salvación. Pero dale a entender que sobre todas estas cosas está el valor que ellos deben tener. Ellos deben comprender que tiene Jesús en la vida de ellos y el Espíritu de Dios en la vida de ellos. Así como todas las cosas celestiales fueron hechas por causa de Satanás, las terrenales fueron hechas por causa del hombre. Satanás, como creación de Dios, fue denominado como el sello de la perfección, según Ezequiel 28, 12, 15. Ese título, sello de la perfección, no solo es atribuido a sus actitudes y su manera de conducirse en cuanto a lo íntegro, en cuanto a la cabal e irreprochable, sino a su belleza física y mental, atribuyéndole la perfección no solo a él como lo creado, sino también a su creador, resaltando que dicha obra tan perfecta venía de las manos de la perfección misma, que es Dios, el Elohim. Esto se puede entender cuando leemos el contexto subsiguiente en el verso 12 del capítulo 28 de Ezequiel, y te dice: tú eres el sello de la perfección, lleno de hermosura, acabado, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, dice el texto. Dice así: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabado de hermosura. Satanás, a causa de su hermosura y perfección y de su acabado como creación, fue motivo de adoración al Creador. Cuando las huestes celestiales veían a Satanás a causa de su hermosura y acabado y esplendor, adoraban a Dios por su creación. Era tanta la magnificencia de su creación que cuando fue creado se prepararon los instrumentos para celebrar su creación. Indica en igual forma esta apariencia, presenta a este ángel, a este querubín, a quien a Satanás, siendo querubín, siendo Lucifer, en su creación como diadema de adoración y alabanza a su creador, según Ezequiel 28:13. Dice: en Edén, en el huerto de Dios,
estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeraldas y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Se prepararon los tamboriles, las flautas, y estuvieron preparados ¿para qué? Para cuando saliera en escena, que era el sello de la creación de la cosmogonía, los ángeles adoraran a Dios por su hermosura y por su belleza. Se convirtió en día de adoración. El término los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, indica la disposición y antesala que se dio en las huestes celestiales para adorar a Dios en el momento que Luzbel saliera en escena como el sello de la creación de las huestes celestiales. Satanás es una especie única en su estilo, como Luzbel. Aunque es llamado querubín, no forma parte de los querubines en común. Como figura espiritual, es único en su estilo, hasta el punto que se denomina lucero de la mañana, término del griego fósforo, que indica portador de luz, apelativo que se le es asignado a Jesús posteriormente, según Isaías 14, 12 y primera y segunda de Pedro 1, 19. Señores, vamos a la creación por el espíritu del mundo terrenal que abarca lo físico. Hablamos de la cosmogonía, vamos a hablar de la cosmología. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque yo quiero que usted entienda que el Elohim no hizo nada sino por el espíritu. Los profetas no se movieron, profetas, reyes, jueces y sacerdotes no se movieron sino por el espíritu. Jesús no se movió sino por el espíritu. Los apóstoles no se movieron sino por el espíritu. Usted va a conseguir más de 22 textos en el libro de los Hechos donde quien tomaba una decisión era el Espíritu Santo. La iglesia y los primeros cristianos no se movieron sino por el espíritu. ¿Quiénes somos nosotros para hacer una vida en la carne, sensual, almático, dependiendo del humanismo, de la manipulación, de la intimidación, el control? ¿Sabe qué es el humanismo? El humanismo es el poder que tiene el ser humano inherentemente en él para lograr sus propios objetivos sin la ayuda de Dios, aún dentro de la obra de Dios. Usted puede llevar a cabo la obra de Dios sin el respaldo de Dios, pero usted nunca podrá llevar a cabo la voluntad de Dios si Dios no está intervenido en esto. ¿Por qué? Porque para llevar a cabo la obra de Dios es suficiente el humanismo, pero para cumplir la voluntad de Dios se necesita de la gracia y del poder del Espíritu Santo en nosotros. Carlos H. Spurgeon dijo que todo lo que un hombre logre hacer en la obra de Dios sin la gracia de Dios siempre serán destellos y balbuceos de lo que ese hombre hubiese alcanzado a hacer o lograr hacer con la gracia de Dios en él por el poder del Espíritu. ¿Qué le parece a usted eso? Según lo escrito en Génesis 1:1-2, Salmo 8:3, Salmo 33:6, Salmo 104:30, Job 26:13, Job 33:4. Analicemos lo escrito en Génesis. Relata la intervención del Espíritu Santo en la creación. Vamos a desglosar el texto. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1-2. Según el pasaje, óigase bien ahora esto, según el pasaje presentado, tenemos en cuenta y en escena al frente una creación y una ordenación. Vuelvo a repetir, dice el texto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, verso 1, y la tierra estaba desordenada y vacía, verso 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Del verso 1 al verso 2 hay millones de años. Dios hizo la tierra, no la hizo desordenada y vacía, la hizo el diluvio satánico, cuando Satanás vino a la tierra, que fue lanzado de allá, siendo Luzbel cayó, se rebeló, fue lanzado y llegó acá, destruyó todo esto. Dios, para colocar al hombre, ordenó las cosas. Es lo que
lo que dice el pasaje. Entonces, según el pasaje presentado, Génesis 1, 1, 2, tenemos en escena una creación y una ordenación de esa creación que fue desordenada por causa. Por ende, expliquemos la ordenación para centrarnos en la creación. Expliquemos la ordenación para centrarnos en la creación. Según algunos exégetas, del verso 1 al verso 2 del capítulo 1 de Génesis, hay el transcurrir de millones de años. Se cree, y hay pruebas científicas, que este fue el tiempo de la prehistoria, donde existieron los dinosaurios, pero no estaba la existencia del hombre. No existía el hombre cromañón, el ese hombre no existía. Desde que Dios hizo al hombre, lo hizo sabio, hablaba y tenía todo, y le puso nombre a los animales. Olvídese usted de ese hombre cromañón. Eso es Hollywood. Sí existían los dinosaurios, sí existieron. Y eso fue destruido todo por el diluvio satánico, donde Satanás vino y destruyó todo. El desorden de la creación se conoce como el diluvio satánico, donde Satanás, al ser lanzado del cielo, desordenó la tierra, en unión a los espíritus que en esos tiempos se denominaban demonios, que fueron creados buenos para juzgar la tierra a la ausencia del hombre. Por eso la Biblia dice que todo principado fue hecho por Dios. Los demonios fueron hechos por Dios, pero tenían una naturaleza buena, se corrompieron. Y se cree que los demonios fueron hechos para susurrar la tierra juntamente con Satanás. Por eso que cuando Satanás cae, se van ellos, los demonios se van con ellos, que no son los ángeles caídos, porque los demonios no son los ángeles caídos. Después, eso lo voy a explicar después. No tengo tiempo para entrar en ese tema. El desorden, repito, el desorden en la creación se conoce como el diluvio satánico, donde Satanás, al ser lanzado del cielo, desordenó la tierra, en unión a los espíritus que en esos tiempos, en estos tiempos se denominan demonios, que fueron creados buenos para juzgar la tierra, sujuzgar la tierra en la ausencia del hombre. Dios, por el Espíritu, después de crear, tuvo que ordenar para traer a la existencia la figura del hombre. Dios no puso al hombre en una tierra desordenada, la ordenó. Quien ha desordenado la tierra ha sido el hombre, con sus hechos, con su voluntad, con su pecado, sin Dios. Ahí me dijo un hermano, una persona me dijo, él dice que es ateo, pero a algo le cree, porque yo siempre he dicho, de algo tiene fe, porque yo siempre he dicho que se necesita más fe para creer de que este mundo fue hecho de la nada que para creer que fue hecho por un Dios. Se necesita más fe para creer de que este mundo fue hecho de la nada, para creer de que este mundo lo tuvo que haber hecho un Dios, o lo tuvo que haber hecho Dios. Entonces ellos dicen, yo soy ateo. No. Si tú eres ateo, ¿por qué tú eres ateo? Porque yo creo que esto se hizo de la nada, entonces tienes más fe que yo. Porque si tú crees que esto se hizo de la nada, eso es tener más fe que yo, que creo que esto lo hizo un Dios. Entonces no hay ateo, eso es mentira, eso no existe. Algún día se le derrumba. Ellos saben en el espíritu sabe que hay un Dios y que fue creado por un Dios. Ellos no pueden negar nunca eso. Señores, ¿quién trajo el desorden? Me decía la persona. Bueno, ya agarré el hilo. Me digo, si Dios existiera, no hubiese tanto desastre, no hubiese tanto inmoralidad sexual, no hubiese tantas enfermedades, tanta tragedia, tanto crimen, tanta violencia, tanto homicidio, tanta inmoralidad, tanta maldad. Si Dios existiera, no existiera todas esas cosas, el diseño. ¿Tú crees que yo creo que Dios existe? Si Dios existiera, no existieran todas estas cosas. Y yo le dije, no, si el hombre no existiera, no hubiese nada de estas cosas. Si el hombre no existiera, no hubiese nada de todas esas cosas que tú me estás nombrando. Porque quien ha producido todo eso ha sido el hombre, sin Dios. Eso lo ha producido el hombre sin Dios. Si el hombre no existiera, no sucederían todos esos desajustes que tú me estás nombrando. O si el hombre que existe o que está en la tierra tuviera a Dios, tampoco estuviésemos nada de eso. Así de sencillo. Señores, el término moverse es un verbo que viene del hebreo
Rakhjaf, R-A-K-J-A-F, que indica empollar. Cuando dice y el Espíritu Santo se movía, esa palabra es empollar, es incubar, que indica empollar, propiamente incubar. Es el acto de darle calor a las cosas para que se forme una creación, dándole comienzo a lo que no existía. Este término es tomado de las aves cuando se posan sobre sus huevos para crear y formar el polluelo. El término moverse en lo natural da la idea de quien hace un acto de incubación en una forma estacionaria. Pero en este caso, para hacer referencia al Espíritu Santo, para hacer referencia al Espíritu Santo como creador en el acto de incubación, cuando dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. En este caso, para hacer referencia al Espíritu Santo como creador en el acto de incubación, no se da la idea de forma estacionaria, sino en forma de ejecución. O sea que el término ahí moverse no tiene que ver con que el Espíritu se posó como las gallinas sobre sus huevos, sino tiene que ver con el moverse, con la ejecución, indicando que el Espíritu Santo es el brazo ejecutor. Es el brazo ejecutor. ¿Quién? El Espíritu Santo es el brazo ejecutor de la dualidad del gran yo soy y el verbo, de la dualidad. ¿Por qué digo dualidad? Porque está el Elohim, el gran yo soy y el verbo. Ya cuando el Espíritu Santo entra en escena como el brazo ejecutor, entonces la Trinidad. Pero vamos a quitar al Espíritu, que es el brazo ejecutor, y tenemos a Dios, el Elohim, dando una palabra como el dictamen, y dicha palabra la tomó el Espíritu Santo y hizo los mundos. Entonces el Espíritu Santo es el brazo ejecutor de la dualidad del Elohim y el verbo. ¿Me está agarrando? Entonces, óigase bien esto. Vuelvo a repetir, el término moverse en lo natural da la idea de quien hace un acto de incubación en una forma estacionaria, en este caso para hacer referencia al Espíritu Santo como creador. En el acto de incubación no se da esa idea, la que se da es una idea, no se da la idea estacionaria, sino en la forma de ejecución, indicando que el Espíritu Santo es el brazo ejecutor de la dualidad del gran yo soy y del verbo, formando parte de la Trinidad creadora como el Elohim. Ahí está, el Elohim. Wow, el Salmo 33:6 se revela la participación del conjunto de la deidad en la creación. En el Salmo 33:6 se revela y se manifiesta la participación del conjunto de la deidad en la creación. Citemos el pasaje. 1. Por la palabra. Ahí está. La palabra. Dabar. De Jehová. Fueron hechos los cielos. Ahí está el Dabar, la palabra. Y está Jehová. Fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos por el aliento, por el espíritu de su boca. ¿Cómo está intervenido? El Elohim, el verbo, que es el Dabar, la palabra, y el Espíritu Santo como el brazo ejecutor. Hay dos términos en el pasaje que debemos estudiar desde el punto de vista etimológico, que estos son palabra y aliento. Dos términos en el Salmo 33:6, que son palabra y aliento. Palabra del hebreo dabar, del griego logos. En cuanto a la creación, estos términos indican la expresión de un pensamiento que denota un dicho o afirmación de Dios. Es una declaración, es un decreto. Toda la creación está adjudicada a la palabra de Dios. Si Dios nos dice, no será. Si el gran yo soy no da la orden, no hay quien ejecute. Vuelvo a repetir, toda la creación está adjudicada a la palabra de Dios. Si Dios nos dice, no será. Si el gran yo soy no da la orden, no hay quien ejecute. En el relato de la creación conseguimos los imperativos, conseguimos los
plural, los imperativos, sean, haya, júntense, cúbranse, produzcan, hagamos. Miren los imperativos. En el relato de la creación conseguimos los imperativos. Sean, hayan, júntense, descúbranse, produzcan. Dándole al gran yo soy la responsabilidad de dictaminar la palabra para darle comienzo a un ejecute que trae como resultado la creación y formación del vasto universo. O sea, si Dios nos dice sea, hayan, júntense, descúbranse, produzcan, si Dios nos dice la palabra, ese dictamen, ese imperativo, si no está allí presente, no hay Espíritu Santo que tome esa palabra, que es el verbo, y produzca y haga los mundos. Por eso es que quien hizo los mundos desde el punto de vista formativo, quien formó el universo, no fue Dios. Dios solo dijo la palabra es el verbo, y el Espíritu Santo tomó la palabra y hizo los mundos. Es lo que yo quiero que usted entienda. Señores, esta palabra, el dictamen, es el verbo mismo, sin el cual no era posible la creación del universo. Juan 1:1, 3 lo dice, Colosenses 1:15, 17 lo dice, y primero de Juan 1:1 también te lo presento. Debemos tomar en cuenta una gran verdad. Si se requiere, mira la verdad que viene acá, si se requiere la gente que dictamina la palabra, este es el gran yo soy, y se requiere la palabra misma como el dictamen, el verbo, también es indispensable el agente que ejecute dicha palabra, y este agente se le llama el Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí. Alábenlo. Alaben al Espíritu Santo, alábenlo, alábenlo, alábenlo. Reconozcan sus glorias, su poder, su soberanía. No ofendamos al Espíritu con el pecado en el cual estamos sumergidos, haciendo planes y proyectos para pecar. Usted no sabe lo que muere en usted. Yo no lo sabía hace tiempo atrás. Cada vez que me acuerdo lo que hacía en premeditación, en alevosía y choro, ya Dios me dijo, no llores más por eso. Esos pecados fueron lanzados a lo profundo de la mar. Pero no debo de sentir dolor de cómo ofendía a mi espíritu. Señores, vuelvo a repetir esta frase. Toda la creación está adjudicada a la palabra de Dios. Si Dios no dice, no será. Si el gran yo soy no da la orden, no hay quien ejecute. En las Escrituras, en el relato de la creación, conseguimos los imperativos. Sea, haya, júntense, descubran, produzcan, dándole al gran yo soy la responsabilidad de dictaminar la palabra para darle comienzo a un ejecute que trae como resultado la creación y formación del vasto universo. Esta palabra, el dictamen, es el verbo mismo, sin el cual no era posible la creación del universo. Debemos tomar en cuenta una gran verdad. Si se requiere el agente que dictamina la palabra y se requiere la palabra misma como dictamen, también es indispensable el agente que ejecuta dicha palabra, y este agente es el Espíritu Santo. El término aliento que aparece en el pasaje, este término es uno de los significados de la palabra ruach, del hebreo y del griego neuma. Este término es utilizado bajo muchas connotaciones en el texto sagrado, incluyendo a la persona del Espíritu Santo. El término que se empleó en Génesis 1:2
Isaías 61:1 para hacer referencia al Espíritu Santo es el mismo que se utilizó en el Salmo 33:6, traducido como aliento. En nuestras traducciones bíblicas y según el contexto y la hilación del pensamiento, en el Salmo 33:6 se está haciendo referencia al Espíritu Santo como al agente ejecutor de la creación. Debemos destacar, para complementar esta información, que el término dedo de Dios, no se lo olvide esto, en los textos sagrados es utilizado para referirse en algunas partes al Espíritu Santo. En Éxodo se le atribuye la inscripción de los 10 mandamientos es al Espíritu Santo. Por igual está registrado en forma paralela en Deuteronomio. Éxodo 39:18 dice, cito, tome nota, vaya tomando nota, no me haga mucho caso. Miren lo que dice Éxodo 39:18. Y dio a Moisés, y Jehová Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. ¿Con el qué? El dedo de Dios, el Espíritu Santo. Pasaje paralelo de Deuteronomio 9:10 dice, y me dio Jehová las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. La inscripción que fue escrita en una pared por una mano que apareció en advertencia al rey Belsasar por su idolatría fue escrita por el Espíritu Santo. El texto dice, Daniel capítulo 5, verso 24-25. Entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Pero quién escribió eso? El Espíritu Santo. En el Salmo 8, verso 3, se utilizan las mismas expresiones para hacer referencia al Espíritu Santo como al agente ejecutor, participante en la creación. El pasaje dice, cuando veo tus cielos, obras de tus dedos. Jesús en su ministerio hace referencia a esta verdad tipológica que aparece en el Antiguo Testamento referente al dedo de Dios en relación al Espíritu Santo cuando dijo, eso está registrado en Lucas, el capítulo 11, verso 20, dice, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios. Debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo, además de operar como agente ejecutor de la palabra en la creación, también es el encargado de sostener y sustentar el vasto universo, según lo dicho por Hechos 17:25 y Hebreos 1:3. Dice así el texto. Vamos a leerlo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como que si necesitase algo, pues él es quien da a toda vida y aliento a todas las cosas. Eso está en Hechos 17:25, 22-25. En este pasaje el término aliento es relativo al Espíritu Santo. Dice, Él es quien da aliento de vida a todas las cosas. Él sustenta todo el universo. Aquí podemos observar nosotros
en lo que acabamos de presentar, que Jehová Dios no hizo los mundos desde el punto de vista formativo, solo dio el dictamen. Jehová dijo la palabra es el verbo, y esa palabra la tomó el Espíritu y hizo los mundos. Lo mismo pasó con los patriarcas, reyes, jueces, sacerdotes. Tomaron una palabra que Dios dijo. Ellos le dijeron: Señor, tú dijiste, tu palabra dice, tu promesa dice. Nunca falló una palabra que Dios dijo. Tomaron la palabra, la confesaron en fe, y el Espíritu Santo ejecutó. Lo mismo pasó con Jesús. Fue el Espíritu Santo que moraba en Jesús, quien hacía los milagros por la fe que Jesús tenía en una palabra, en una comisión que se le dio, en la autoridad que se le dio, en la vida de santidad que vivió, y el Espíritu Santo tomó la palabra y hizo los mundos. La iglesia, los primeros cristianos, incluyendo los apóstoles, también se movieron por la fe en la palabra, en la autoridad, en una vida de santidad que vivieron, y el Espíritu Santo se manifestó en ellos y operó. Igual pasa y debe pasar con nosotros. Tenemos el agente, que es el Espíritu Santo. Tenemos los tres elementos: la palabra, la fe y la autoridad, que debemos conocerla. Conocer lo que es la palabra, todo en relación a la palabra, en relación a la fe y la autoridad, caminando en una vida de santidad 24 horas al día. Una palabra que tú digas en fe, según lo que está escrito en la promesa, en la gran comisión, a tu beneficio, al beneficio de lo que te rodea, el Espíritu Santo va a salir de ti. Poder va a salir de ti, como la mujer del flujo que tocó a Jesús, y ese poder salió de mí. Va a salir poder y la gente va a ser sana, créelo. Y vamos a tener un evangelio, pero exitoso. No de palabras, sino de hechos, de demostración. Como dijo el apóstol Pablo: yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, sino con la demostración del poder del Espíritu Santo, para que vuestra fe, vuestra doctrina esté fundamentada no en la filosofía de los hombres, sino en un poder, en una palabra del Evangelio Santo de Jesucristo, que se le demostró y que se demostró por la manifestación del poder del Espíritu Santo. Eso está chévere. Bendiciones. Pido, uno, oren mucho por mí, bastante. No dejen de orar por mí. Ustedes ven mi gloria, pero no conocen mi historia. Ustedes no saben nada todavía, pero oren por mí. Me sostiene Dios, pero oren por mí. Intercedan. Estamos sacudiendo las tinieblas, intercedan. Se están defendiendo, intercedan. Cubran en oración. 2, no se queden con esta palabra. Compártanla con todo lo que puedan, compártanla. Vamos a llenar al mundo de su conocimiento. La tierra será llena de su conocimiento, pero somos nosotros los instrumentos. Vamos. Tenemos medios de comunicaciones para hacerlo. Vamos. Todo el que quiera compartir esta palabra, bajarla y subirla en YouTube, en su portal, yo los autorizo para que lo hagan. Háganla, no tengo problema. Vamos, háganlo. Véanla por grupo. Y tercero, pueden aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecería con todos los honores. De esto es lo que este es mi trabajo. Si lo tomamos un punto de vista secular, este es mi trabajo, este es mi llamado. Tengo 29 años sin trabajar secularmente. Lo supe hacer, soy un profesional, sé que si vuelvo al mercado del trabajo produzco, pero no voy a descuidar la palabra de Dios para atender las mesas. No voy a descuidar esto. No puedo, no tengo tiempo. Ninguno que milite se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por su lado. Yo me mantengo acá. Dios es fiel. Usted puede convertirse en un instrumento para aportar una ofrenda para este ministerio. Y Dios te va a bendecir en gran manera. Te lo agradecería con todos los honores. Maestro, ¿cómo lo hacemos? Ahí está mis teléfonos. Llámeme 786-604-3352. O si no, escriba al correo josén77, bricenoa77 @gmail.com. Escriba: maestro, ¿cómo hacemos para aportar una ofrenda? Y ahí se le van a dar información en los medios y cómo te lo puede hacer. Yo vivo ahora mismo en Puerto Rico. Estoy en Puerto Rico y estamos haciendo un trabajo. Anoche le decía yo al Señor, sé que estando en Venezuela yo no hubiese logrado hacer lo que estoy haciendo acá. Estando acá ya hemos subido más de 70 videos en YouTube. Hemos subido más de 70 videos, estudios. Venezuela no lo hubiese podido hacer, la condición en la que estamos. No hay internet, usted sabe por dónde estamos pasando. Que Dios pronto va a librar a Venezuela. Pero yo le decía al Señor, esto lo hubiese hecho yo en Colombia, en Panamá, en Chile, en Ecuador, en cualquier nación que haya internet lo hubiese hecho.
¿Para esto me traíste a Puerto Rico? Cosa que yo hubiese hecho esto en cualquier parte. Me dijo Dios, no. Es un comienzo. Esto por la cual tú estás pasando es un comienzo y un entrenamiento de las grandes cosas que yo voy a hacer contigo. Grandes cosas voy a hacer contigo. Necesito que tengas paciencia, me dijo Dios. Porque para mí 1000 años es como un día es como 1000 años. Para ti 1000 años son 1000 años, un día es un día. No lo puedes adelantar. Tienes que mantenerte en mi paso. Acuérdate que en lo que yo te llamé a hacer, si te regresas, pierdes. Si te detienes o te adelantas, fracasas. Tienes que mantenerte en el tic-tac de Dios. En el tic-tac, 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 tic-tac. En el tic-tac de Dios. Mantente en mi tic-tac. Mantente en mi voluntad. No te atrases, no te detengas, no te adelantes. Y yo cumpliré mis kairos en ti. Cumple con los principios del reino. Y yo cumpliré mis kairos en ti. Mis propósitos se desarrollarán en ti. Mantente allí. Yo nunca llego tarde, José. Para Marta, mi hijo llegó tarde. Porque llegó 4 días después. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Marta le quiso decir a Jesús, llegaste tarde, me decepcionaste. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Arrebatamiento de la iglesia. Y el que vive creyendo en mí, no morirá. Los que van a ser transformados en vida. ¿Crees esto, Marta? Señor, también sé que todo lo que le pides al Padre, Él te lo concede. ¿Dónde le pusiste? ¿Dónde está la tumba? Vamos, lo llevaron y levantó sus manos y dio una oración de gracia, porque la oración de fe se hace una sola vez, las demás son oración de gracia. Señor, gracias por haberme oído. Ya Él venía de orado, ya Jesús había orado. Pero no lo digo por mí, lo digo por esta gente, para que ellos crean y vean que tú estás conmigo. Lázaro, ven fuera, y salió. Jesús nunca llega tarde. Cuídate de que en tu vida no sucedan cosas por causa de lo que tú estás haciendo mal, por los mal pasos que das, porque de eso Dios no responde. Si tú produces algo por un mal paso que das, vas a tener consecuencias y Dios no va a responder por eso. ¿Puede Dios tener misericordia? Sí. Pides perdón, vuelves a su gracia, tiene misericordia, pero hay a veces consecuencias que no tienen regreso, que vas a tener tus consecuencias y ahí se quedaron. Mientras estés en el propósito de Dios, en la intersección del Espíritu y amas a Dios incondicionalmente, todas las cosas que te pasen te ayudan para bien. Señor, yo te doy gracias por todos los que han escuchado este mensaje. Como tú, el gran Elohim, el gran yo soy, el Shaddai, el Jireh, el Elohim, el Olam, el Atón, el Adonai, el Rafa, el Sakenum. Diste una palabra, el Dabar, y creíste en ella. Y esa palabra es el verbo. La tomó el Espíritu y hizo los mundos. Cuando aquel centurión te dijo Jesús y le dijo a tu hijo, di la palabra y será hecho. Hay un principio de reino allí. Hay un principio de reino. Wow. Por eso dice la Biblia que el texto sagrado que Jesús se sorprendió a ver la fe de aquel hombre, basado en un principio de autoridad. En nosotros está el Espíritu, ese Espíritu eterno, hermoso, lindo, bello, precioso, el que debemos honrar y cuidar y no debemos ofenderlo, no debemos apagarlo ni contristarlo, sino glorificarlo, vivir una vida en santidad, en pensamientos, en dichos, en hechos, viviendo en el fruto, en su carácter,
no teniendo ningún tipo de resentimiento, saliendo de la inmoralidad sexual, cuidándonos, entendiendo que somos apartados y consagrados para ti. Ese espíritu que está en nosotros, esa palabra que nos ha dado, esas promesas y esas bendiciones, nuestra herencia, nuestro legado, de lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. De lo que la palabra dice, Señor, que es mío, que tú me entregaste como herencia y como legado. Depositamos la fe en eso que está escrito, y tu espíritu que muere en nosotros ejecuta la espada y produce milagros, sanidades, prodigios en el mundo físico, físicamente hablando, este mundo que nos rodea. Señor, necesitamos de que tu espíritu emane de nosotros, que seamos llenos de tu espíritu, entendiendo que el término llenura tiene dos significados en el griego, Señor. Uno, tú lo sabes, lo digo para los que me están escuchando orando, y enseñar a la vez en mi oración, que llenura tiene que ver con que en mí venga a estar lo que no está, que en mí se venga a depositar lo que no estaba. Ya eso se dijo, en mí está el espíritu que nunca estuvo y ahora está por el nuevo nacimiento, la justicia y la vida. Y llenura tiene que ver que lo que está en mí salga de mí, rebose. Por eso tu palabra en Hechos 4 dice que después de haber orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque lo que estaba en ellos rebosó, fluyó, emanó, trajo resultado. Yo necesito, Señor, que con una mirada que yo dé a la gente de fe, tu Espíritu sane. Que haya múltiples formas de cómo Él pueda sanar, Señor. Que la sombra, que cuando la gente me toque, Señor, tu Espíritu salga. Emane el poder, que a quien yo ponga mis manos sea sano, Señor. Señor, esto es una necesidad de un mundo que se está perdiendo y de la iglesia que necesita esta verdad. Necesitamos la manifestación de tu Espíritu Santo. Sin tu Espíritu Santo no somos nada. Estamos como el cuerpo, muertos, como zombies vivientes en la tierra, caminando por sin vida. Papá, ya hiciste el trabajo. Jesús, ya tú hiciste el trabajo. Que tu Espíritu Santo haga el trabajo en nosotros conforme al llamado que tenemos, a la palabra que recibimos. Y gracias por mi sanidad, gracias por las finanzas, gracias por las puertas que vas a abrir, porque estos son mensajes que necesitamos, Señor, en nuestras congregaciones. Ya estamos cansados de congresos, y congresos van y congresos vienen. Estamos cansados, Señor, de estar celebrando aniversarios de iglesias, y aniversarios van y aniversarios vienen, derrochando dinero, Señor, cuando le hace falta tanto dinero en otras cosas. Estamos cansados, Señor, de ser predicadores de un congreso más que viene, un congreso más que viene, que va. No, Señor, yo quiero enseñar tu palabra. A esto me llamaste. Utiliza esta plataforma en gran manera. Gracias por lo que me escuchan, por lo que me están escuchando. Hay gente, Señor, que me escuchan y están enfermos en los hospitales con enfermedades terminales. Señor, yo digo la palabra. Solo que ellos depositen la fe en la palabra que yo digo ahora, por lo que tú dices, Padre, que solo los enfermos pondrán las manos y sanarán. Solo los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y que el que toque ahora, Señor, este medio de comunicación, este teléfono, esta pantalla del televisor, y el que crea en esta palabra que tú me has dado, reciba sanidad. Sea sano. Yo te declaro sano. Declararte es por lo que Dios dice. Yo no decreto. Dios decretó que por sus heridas tú fuiste sanado. Y si tú aceptaste el plan de salvación, ya tú aceptaste el plan de salvación,
tienes justicia, tienes vida, eres hijo de Dios, te pertenece la sanidad. Yo te declaro sano. Toma esa palabra en fe. Di la palabra y será hecho, digo así en tuyo, Jesús. Y en el momento que Jesús dijo la palabra, es el sano el creado. Eres sano. Porque yo lo digo, no, porque te pertenece la sanidad, tu herencia, tu legado. Señor, mira a la gente que está ahorita en depresión, psicológicamente decepcionados, angustiados. Dale paz, Señor, a esa gente. Enséñales a entrar en tu reposo. Enséñales a entrar en tu reposo, Señor. Entender que que tú cuidas y sostienes el universo. ¿Cuánto no vas a sostener? Más no vas a sostenerlos a ellos que están dentro del universo. Señor, mira las finanzas. Los que tienen momentos financieros, desajustes financieros. Si ellos lo produjeron, perdónalos, Señor, y enséñales a hacer dinero, a producir dinero para tu reino. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Jesús, gracias. Padre, gracias. Espíritu amado, consolador, gracias. Gracias. Compartan ese mensaje, no se queden con ellos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.